Hola, mi nombre es Evelyn Serafín Flores. Estoy estudiando el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y el propósito de este video es explicar cómo la estadística descriptiva es importante para las ciencias políticas y cómo podemos aplicarla en, en ella. Pues para empezar, la estadística es fundamental para formular las políticas públicas con base empírica. Los datos que obtenemos son actuales, fiables y oportunos, que nos ayudan a comprender el mundo cambiante en el que vivimos y a impulsar las transformaciones necesarias sin dejar a nadie atrás. La estadística descriptiva también nos posibilita cuantificar nuestra realidad y dispone de los elementos necesarios que nos permitan su análisis para la toma de decisiones. Es importante señalar que la estadística no podemos solo estudiar el presente, sino también que podemos llegar a predecir el futuro. Citando al autor Jacob Friedrich Bonfield, que concibió en el siglo XVIII la estadística como la ciencia que nos enseña el ordenamiento político de todos los estados modernos del mundo conocido. Además, podemos recurrir a la estadística para poner en evidencia los problemas o mejoras de la economía, diseñar políticas públicas, como ya lo comenté antes, comparar una región con otra o una universidad con otra, o también para investigar cómo se llevará a cabo una campaña electoral, entre muchas cosas más. Es importante destacar que en México podemos observar sus aplicaciones en las encuestas nacionales realizadas muchas veces por el INEGI, por ejemplo, las encuestas de ocupación y empleo, la de gastos e ingresos, la de salud, investigación y desarrollo tecnológico, o también los censos de población y vivienda o índices de marginación y rezago social. Lo más importante de la estadística es cómo vamos a interpretar los datos que obtuvimos. En este caso, yo realicé una encuesta para los compañeros que se encuentran en Ciudad Universitaria y que estudian en la UAP para saber su opinión sobre el código QR, debido a que ha sido un tema muy importante y que se ha dado a resaltar en la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho, debido a la inconformidad y la manifestación que hubo de algunos compañeros afuera de las puertas de la universidad. Entonces, a mí me llamó la atención este estudio de caso para saber la opinión de mis compañeros si estaban a favor o en contra. En este caso, la encuesta se realizó a 138 personas y para aplicar la estadística descriptiva vamos a presentar pantalla. Como se puede observar en, en la hoja de cálculo, empezaremos con los datos no agrupados. Los datos no agrupados son estos. Estos son los datos, como se puede observar, estos son los datos que obtuvimos de la encuesta. Esos son los datos que obtuvimos de la encuesta, 138 respuestas. Y la pregunta fue, ¿a qué facultad pertenece? Para empezar, tenemos una tabla de frecuencias conformada por la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia real acumulada y el ángulo. De este lado, observamos también la facultad perteneciente y se encuentran 11 facultades. Entre ellas, Ciencias Políticas participaron 33 personas,
Derecho 57, Ciencias Biológicas 8, Administración 10, Ciencias de la Computación 3, Ingeniería 2, Ingeniería Química 4, Arquitectura 6, Ciencias de la Electricidad 6, Cultura Física 2 y Contaduría 2. Y las respuestas que no cuentan son 5, que nos da un total de 138. Para empezar a sacar la frecuencia relativa, vamos a dividir, FI entre el número total de datos, que es 38. En este caso, 33 entre 38 da 0.2391. Y así le hacemos con los demás datos. Le sigue la frecuencia porcentual. Para sacar la frecuencia porcentual, vamos a multiplicar FR por 100. Entonces, 0.2391 por 100, que nos da 23.91%. Para sacar el ángulo, vamos a multiplicar de nuevo FR por 360. En este caso sería 0.2391 por 360, que nos da el ángulo de 86.1 grados. Y la frecuencia real acumulada vamos a hacer lo siguiente. 33 va a ser nuestro primer dato, lo ponemos abajo. 33 le sumamos 57, nos da 90, a 90 le sumamos 8, nos da 98, 98 le sumamos 10, nos da 108, 108 le sumamos 3, nos da 111, 111 le sumamos 2, 113, 113 le sumamos 4, 117, y así consecutivamente hasta que al último nos dé 138. Al final de todas las operaciones que hagamos, vamos a poner un cuadro que diga total y vamos a sumar todo lo que nos da las operaciones. ¿Para qué funciona la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias funciona, FR porcentual nos funciona para realizar una gráfica de pastel. Una gráfica de pastel. Y el ángulo nos funciona para saber cuánto va a haber del porcentaje. En la gráfica de pastel, ¿cuánto equivale el 23.91%? Ese es el ángulo. Y le seguimos con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son el promedio, la mediana y la moda. La mediana la obtenemos, el promedio, lo obtenemos multiplicando FI por, el promedio lo vamos a obtener sumando todos nuestros números, dividiéndolo entre 138 y nos da 11.5. Y por consiguiente, la mediana vamos a de menor a mayor, y el que nos quede en medio, esa va a ser nuestra mediana. Si nos quedan dos números, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. En este caso nos dio 5.5, y también tenemos, como ya lo había comentado, tenemos que interpretar estos datos. Entonces, la mediana es derecho. Le sigue la moda, que es el dato que más se repite, y el dato que más se repite es derecho, que cuenta con 57 participantes. Entonces, ¿cuál es la interpretación de nuestras medidas de tendencia central? Pues como se puede observar, 138 alumnos pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ubicados específicamente en el plantel de Ciudad Universitaria, participaron en la encuesta realizada para saber su opinión sobre las medidas de acceso a la universidad. Como resultado, los 138 participantes son pertenecientes a 11 facultades,
entre ellas la más sobresaliente, la Facultad de Derecho, estando presente la mediana y moda obtenida. Y para sacar, esas son nuestras medidas de tendencia central. Para sacar las medidas de dispersión, que es rango, varianza y desviación. El rango, ¿cómo vamos a obtenerlo? Vamos a obtenerlo restando el dato mayor menos el dato menor. En este caso, nuestro dato mayor es 57 y nuestro dato menor es 2. En total, la resta es de 55. 55 es nuestro rango. La varianza la vamos a obtener multiplicando cada dato que obtuvimos menos la mediana. La mediana nos resultó 11.5 y vamos a irle restando 33. FI, cada dato de FI lo vamos a restar menos la mediana y el resultado lo elevamos al cuadrado y todos los resultados se suman. Todas estas operaciones se van a dividir entre n menos 1, que en este caso son 12, menos 1 son 11. Y ya obtenemos las operaciones. Y al final nos da 3049, que lo vamos a restar, lo vamos a dividir entre 11 y nuestra varianza es de 277.81. La desviación la vamos a tener sacando la raíz cuadrada de la varianza, en este caso 277.181. Su raíz cuadrada es 16.964. Y esos son nuestros datos de nuestras medidas de dispersión y de tendencia central para datos no agrupados. Para datos agrupados, la pregunta que vamos a ocupar es: ¿qué semestre estás cursando? Nuestra pregunta, estos son los datos que recopilamos. El número de semestres que va el primer semestre, tercer semestre, cuarto semestre, hasta el 11º semestre. En este caso tuvimos 128 preguntas, respuestas, y vamos a sacar, a obtener nuestro valor mínimo. Nuestro valor mínimo en este caso es 1 y nuestro valor máximo es 11. ¿Cómo vamos a sacar de nuevo nuestro rango? 11 menos 1. Y nos da 10. Por consiguiente, para saber cómo los vamos a agrupar y en cuántas clases los vamos a agrupar, existe la ley de Sturges, que nos dice que vamos a hacer la siguiente operación. 1 más 3.322 logaritmo de n, que en este caso es 138. Y vamos a hacer las operaciones y vamos a sacar nuestro número de clases van a ser 9. Para sacar nuestra amplitud vamos a dividir el rango entre el número de clases. En este caso, 10 entre 9 nos da 1.1. La amplitud, ¿para qué nos va a servir? Para ir sumando para saber de cuánto a cuánto van nuestras clases. En este caso empezamos desde nuestro valor mínimo. En nuestro valor mínimo, que a ver. Entonces, en este caso vamos a empezar de nuestro valor mínimo y lo vamos a sumar el 1.1, que es nuestra amplitud. Como resultado nos da 2.11. Y así 2.11 lo pasamos y le vamos a sumar otra vez el 1.11. Nos da 3.22 y así consecutivamente.
¿Esto qué quiere decir? Que nuestra clase 1 va de 1 a 2.11 y en las respuestas recopiladas del 1 al 2.11 son 12 y así como consiguiente en las siguientes clases. De nuevo podemos observar que vamos a obtener FR, F porcentual y el ángulo, y en esta ocasión lo que cambia es el punto medio. FR de nuevo lo mismo, F porcentual lo mismo, ángulo lo mismo, y el punto medio lo vamos a obtener sumando nuestro límite inferior más nuestro límite superior, que es 1 más 2 entre 2. Y nos da como resultado 2.055. Y así por consiguiente. Y seguimos con las medidas de tendencia central. Como ya lo había comentado en el anterior ejercicio, esta F porcentual y el ángulo nos sirven para realizar una gráfica de pastel como la que se puede observar. Y como la que se puede observar. Entonces, siguiendo, otra vez vamos a sacar las medidas de tendencia central y la media la vamos a sacar multiplicando el punto medio por FI. Y los resultados que nos dan, lo vamos a dividir entre n, que es 128, que nos da como resultado nuestra media es 0.32. Nuestra mediana, vamos a hacer lo siguiente. Es n, es 128 menos 1 y lo dividimos entre 2, nos da 64 y nuestra 64 observamos en dónde se encuentra el número 64 en FI. Entonces, 12 más 3 nos da 15 más 33, no sé cuánto, y ubicamos nuestra mediana en la clase 4 porque hasta el 30, sumando el 12, el 3 y el 33 y el 30, hasta ahí encontramos el 64. Entonces es la clase 4, punto medio 7.056. Nuestra moda es la clase 3 porque es el dato que más se repite y es 33. Y vamos a obtener de nuevo nuestros datos, nuestras medidas de dispersión para datos agrupados. Entonces, como ya lo repetí, el rango ahora va a ser nuestro límite superior menos nuestro límite inferior, que es 10. La varianza vamos a multiplicar FI por la resta del punto medio menos la mediana elevado al cuadrado. Y así con cada clase. Y estas operaciones las vamos a dividir entre n menos 1. Nos sale nuestra operación y como resultado obtenemos que nuestra varianza es de 324.87 y para obtener la desviación sacamos la raíz de esta operación de 324.87 y nos da 18.02. Esa es nuestra desviación y estas son nuestras medidas
de tendencia central y de dispersión para datos agrupados y no agrupados, aplicándolos en un ejemplo de ciencia política. Y eso es todo. Para concluir, como ya lo había comentado, es muy importante, como ya lo había comentado, es muy importante la estadística descriptiva para poder hacer, poder analizar los datos que obtenemos de una encuesta, de un censo, para saber nuestra realidad y cómo vamos a hacer políticas públicas o analizar esos fenómenos. Y eso sería todo. Eso es lo que aprendí en las clases y espero que también les ayude.